Bienvenidos, mi nombre es Vladimir Dizá. Como en los siguientes minutos estaremos disertando sobre las diferentes expresiones y características de la violencia en la escuela. En la escuela se dan distintos tipos de violencia tomando en cuenta los sujetos involucrados. Derivado de ellos tenemos la violencia entre iguales y la violencia entre desiguales. La violencia escolar entre iguales es la violencia que se da entre los mismos alumnos o entre los mismos profesores o los representantes de los alumnos o del personal no docente. Mientras que la violencia escolar entre desiguales es la violencia que se genera entre alumnos y los profesores o entre profesores y los representantes. Es decir, es la violencia que se da entre los grupos antes mencionados. En la violencia escolar, a su vez, hay tres tipos de sujetos que participan, como lo son el agresor, que es la persona que infringe las agresiones o la violencia, la víctima, que es la persona que es objeto de estas agresiones, y los espectadores, que pueden ser espectadores pasivos, simples personas que solamente miran las agresiones, pero no las evitan. Están los espectadores que son activos, que están tanto aquellos que participan para evitar que continúen las agresiones o aquellos que pueden inmiscuirse en las agresiones, ya sea realizando nuevas agresiones como burlándose, incitando para que continúe la agresión o incluso participando directamente en las agresiones de forma física. La violencia escolar entre iguales a nivel de estudiante también es conocida como maltrato entre escolares, acoso o bullying, intimidación, comportamiento antisocial o delincuencia juvenil. Hay distintas definiciones de la violencia en la escuela, entre ellas tenemos que para Hurrellman y Lossell, la violencia escolar abarca todas las actividades y acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las personas que actúan en el ámbito escolar o que persiguen dañar los objetos que se encuentran en dicho ámbito. Martínez y Otero utilizan el término violencia escolar para referirse a una amplia gama de acciones que tienen por objeto producir daño y que alteran en mayor o menor cuantía el equilibrio institucional. Para Rodríguez y Delgado, la violencia escolar se define como todo acto que causa daño a un tercero producido con intención, pudiendo ser de alta o de baja frecuencia de aparición en el tiempo. Debemos aclarar que la violencia es la manera como se expresa el comportamiento agresivo, por lo que vamos a encontrar que en esta materia de violencia escolar se aplican también las teorías generales sobre la agresión humana. Algunos autores sostienen que las diferentes expresiones de la violencia escolar son de dos clases, físicas y psicológicas. Entre las psicológicas, también llamadas verbales relacionales, tenemos el apodo descalificativo, la amenaza, el insulto, la indiferencia, la exclusión y la humillación. Entre las expresiones físicas tenemos los empujones, los golpes, las patadas, cachetadas, palizas, riñas, entre otras, ya que esta consiste en toda manifestación que cause un sufrimiento o daño corporal en la víctima. Para Garagoirdóvil y Oñerarra, el bullying o violencia escolar se expresa de cuatro formas. Una primera forma, que es la física, que coincide con las anteriormente expresadas en cuanto a la conducta agresiva directa, que va dirigida igualmente contra el cuerpo, como es pegar, empujar, golpear, etc. Pero también ellos incluyen otra forma de expresarse físicamente la violencia escolar, que es de manera indirecta, a través de la propiedad, como robar, romper, ensuciar y esconder los objetos pertenecientes a esa víctima, como serían sus útiles escolares, cualquier objeto que esté haya llevado, como un teléfono celular, una cámara, una tablet, entre otras. También existen formas de expresarse de manera verbal, que son conductas como insultos, descalificativos, calumnias, burlas, hablar mal de él con otros, los sobrenombres, etc. También existe una forma se expresa de manera social
cuando son conductas mediante las cuales se aísla a la víctima o al individuo del grupo. Por ejemplo, no se le deja participar en juegos, se le margina, se le ignora, no se le toma en cuenta. Las psicológicas, que son las formas de acoso que corrompen la autoestima, crean inseguridad y miedo. Estos autores consideran que todos estos tipos de violencia o bullying, como se expresa, tienen un componente psicológico. En los últimos años se ha venido desarrollando también una modalidad de violencia escolar o bullying denominada ciberbullying, que consiste en el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación denominadas TIC. Esto es mediante la internet, a través de las denominadas también redes sociales, como serían el WhatsApp, el Snapchat, el Instagram, el Facebook, entre otros, así como las páginas web, blogs, chats interactivos, etc. Es una forma de acoso indirecto en la que ni siquiera es necesaria la identidad del agresor. También se usan imágenes grabadas a la víctima de forma vejatoria. Esta nueva modalidad de violencia escolar derivada de los TIC se caracteriza porque no se realiza necesariamente en la escuela, ya que podría presentarse durante el horario escolar o fuera de ese horario. Sin embargo, se considera, cuando es fuera del horario, que es violencia escolar porque participan personas que hacen vida en la misma institución educativa o sobre hechos o conductas ocurridas durante el horario escolar, lo que causa impacto psicológico en la víctima que lo va a relacionar con su entorno escolar. Las características de la violencia escolar entre iguales, o también denominada bullying, son: primero, una víctima indefensa, acosada por uno o varios agresores, con intencionalidad mantenida de hacer daño. En estos casos existe crueldad por hacer sufrir conscientemente a esa víctima. Segundo, o segunda característica, dentro del ámbito escolar, que se hace referencia a las personas como a las situaciones ocurridas dentro de la escuela. Por tanto, el ámbito escolar es una característica propia de este tipo de violencia porque va relacionada con ese entorno social en el cual está inmiscuido la víctima y también sus agresores. Otra característica es la desigualdad de poder entre una víctima débil y uno o varios agresores más fuertes físicamente o psicológicamente o socialmente, o incluso más fuerte en estos tres ámbitos. Una cuarta característica es la conducta violenta del agresor contra su víctima, la cual se debe producir con cierta periodicidad. Es decir, que se debe mantener en el tiempo, se sostiene durante un tiempo esos ataques, esa violencia. Sin embargo, esta característica no es compartida por todos los autores, porque Rodríguez y Delgado consideran que no es necesario que se mantenga en el tiempo las violencias, ya que lo que caracteriza la violencia son las consecuencias de ellas y no la frecuencia con que se presente. Un quinto característica es que el objetivo de la intimidación suele ser un solo alumno, aunque también puede darse los casos que sean varios estudiantes. La intimidación puede ser generada por uno o por varios agresores, pero generalmente la víctima de las agresiones es una sola. La sexta característica que la violencia escolar puede ser directa o indirecta, como ya lo hemos visto. Así tendremos una violencia escolar directa cuando el agresor y su víctima se encuentran en un mismo espacio físico, ya sean mediante agresiones verbales o físicas, y es indirecta en los casos que la agresión sea psicológico o verbal, o también puede ser física sobre objetos y no está presente la víctima. También puede ser a través del uso de la TIC con el ciberbullying. Muchas gracias